Sobre la senda, la tierra florece, donde el ganado su marcha estremece. Montañas firmes, alma comunera, somos la historia que nunca perece. Sembrando futuro, alzando la voz, con manos de acero y un gran corazón. El campo nos llama, no hay marcha atrás, la tierra nos da lo que damos en paz. Sembrando futuro. Bienvenidos a nuestro podcast Sembrando Futuro. Este es un espacio liderado por la Secretaría de Agricultura y Economía del municipio del Socorro, Santander. Soy Pedro David Verdugo. En el día de hoy tocaremos unos temas de suma importancia. Entre estos exploraremos los fundamentos más importantes en cuanto a la agricultura ecológica y cómo podemos de igual manera construir sistemas agrícolas que sean amigables con la naturaleza, para lo cual nos acompaña hoy la señora Iliana Garnica. Bienvenida, señora Iliana. Qué gusto, Pedro, volver a estar aquí contigo. No, el gusto es para nosotros y para para este podcast. Queríamos, pues, retomando los temas que habíamos iniciado, queremos que usted hoy nos explique cómo es el manejo de los cultivos en el tema ya puntual de la agroecología. ¿Cuál es el manejo, por ejemplo, de la siembra? Puede ser, ese es un tema bien interesante y que sería importante que todos lo sepamos. Bueno, pues entonces les voy a hablar un poco de los protocolos que se manejan en cuanto a siembra, si les parece bien en cuanto a fumigación Claro que sí. y si les parece bien en cuanto a poda, por Bien. ejemplo. ¿Sí? Claro. Bueno, en cuanto a siembra, fíjate que hay algo muy interesante. Ustedes conocen el árbol del sauce o el sauce llorón, conocido como sauce llorón, que lo vemos a veces en los parques, que escurre la hoja cae, la rama cae y es una flor roja. Sí. ¿La conocen? Bueno, pues es Más de tierra, de tierra. de nuestra tierra. Sí. De nuestro O sea, suelo. de acá, de esta zona, pues. De esta zona se ve mucho, pues el sauce llorón es un excelente enraizador. Entonces nosotros podemos coger ese sauce y le podemos hervir el agua y la dejamos para aplicarla cuando vayamos a hacer nuestra siembra. ¿Qué vamos a tener qué necesitamos para hacer nuestra siembra? Tenemos que, primero que todo, hacer un análisis de suelo. El análisis de suelo es básico. Nosotros creemos que podemos sembrar lo que queramos en nuestro suelo porque simplemente se me tocó que en este momento se está produciendo y se está vendiendo muy bien la guatila. Un ejemplo tonto. Sí, sí. Y entonces siembro de guatila mi suelo y resulta que mi suelo no es apto. El suelo es vivo, vuelvo y repito, es un organismo vivo. Tiene vocaciones. Tú tienes una vocación, tú eres médico veterinario, hay personas que tienen vocación para ser abogados, para ser comunicadores sociales, para ser médicos. El suelo también tiene vocaciones y los análisis o estudios de suelo nos van a decir qué vocación tiene mi suelo. ¿Qué se puede cultivar? ¿Qué se debe cultivar? Porque cuando tú cultivas algo que no es de ese suelo, se va a volver un cultivo muy demandante, donde tienes que invertir mucho dinero para mantener esos cultivos y no va a ser un cultivo rentable. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primero que todo, el análisis de suelo. Además que nos va a decir qué deficiencias nutricionales tiene, porque resulta que tú le aplicas pensando que tenga una deficiencia de azufre, perfecto, pero resulta que tiene cantidad de azufre y le botas más azufre, pues entonces bloqueas otros minerales, encapsulas otros minerales y no quedan disponibles para la planta. A través del estudio de suelos, del análisis de suelos, ¿podríamos identificar también cómo está la flora del suelo? La flora no, la parte de los minerales, no la flora. Vamos a hacer en ese momento, hacemos nuestro hueco, ¿de acuerdo?
Generalmente los campesinos lo utilizan de 40 por 40 por 40 de fondo, es más o menos lo que se utiliza. Y entre más grande lo haga, mejor será, porque va a tener un mejor desarrollo en la raíz. Pero lo importante es que antes de hacer la siembra, hagamos una preparación de ese terreno. Hablamos de la no volteo, el uso del cincel, Pero primero el análisis de suelos. primero análisis Y de ya habiendo hecho el análisis de suelos, Vamos a ver sí, se qué- hace la preparación y se hacen, vamos a ver qué vamos a sembrar. y se hacen las correcciones según lo que nos... lo Sí, que nos- qué densidad de siembra vamos a tener. Entonces vamos a hacer correcciones. Vuelvo y hago mi hueco y voy a eliminar nematodos, la larva del picudo que nos daña la raíz. la aplicación de cal o de yesos, digamos que son para corregir el suelo, para corregir la acidez, está inmerso dentro de las buenas prácticas, dentro de las prácticas agroecológicas. Sí, claro. Entonces, tú puedes corregir, está la cal, está el uso de ácidos húmicos y fúlbicos, está el yeso agrícola. Sí, en este momento se recomienda, a mí me gusta mucho la cal magnesiana, me gusta mucho. Entonces, lo que te digo, hacemos la preparación del terreno, corregimos acidez, hacemos nuestro huequito, como digo yo, le aplicamos un producto a base de minerales. En el caso mío, hay un producto que yo tengo especialmente creado para eso, para aplicar al hueco, para el control de nematos, para el control del larva del picudo, para control de gallina ciega, ¿sí? Y Como limpiar, como hacer una limpieza, como se descontaminar se el aire. limpia para que no van a tener problemas de enfermedades y me vayan a dañar la plántica que voy a sembrar. Lo dejo solarizar por 48 horas. ¿Qué es eso de solarizar? O sea que el hueco queda expuesto al sol y el sol hace una limpieza, una desinfección. Los rayos ultravioleta penetran y Hacen una y limpieza. hacen el efecto. Haces una limpieza. Ahí hay una discusión hay algunos que dicen que no se haga, otros dicen que sí lo haga. Yo soy de la práctica de hacerlo. La solarización de ese suelo con la aplicación del producto que me ayuda a base de minerales a hacer un control de insectos o de enfermedades que me puedan perjudicar la planta. Una vez pasados los 2 días, y entonces ya ahora sí vengo y siembro mi planta. Es importante y pueden ahí hacerlo a través de preparar sus propios abonos. A través de lo que ustedes con las cáscaras que tienen del plátano, el vástago de plátano, las cacotas, todo lo que las cáscaras de cualquier tipo, todas contienen potasio. Necesitamos nitrógeno, entonces están en los estiércol, vamos a conseguir el nitrógeno. Necesitamos el fósforo, entonces conseguimos la roca fosfórica. Necesitamos... Esa aplicación de estiércol como materia orgánica, ¿cierto? Estoy haciendo un bocache, estoy haciendo un abono. Necesitamos melaza para darle energía a ese abono. Necesitamos microorganismos y la melaza los va a activar, pero la melaza es fuente de magnesio y de muchos otros minerales. Los microorganismos van a hacer el trabajo de descomposición. Y ese abono tiene que pasar por una serie de etapas. Es una etapa de mesófila y termófila. Más o menos puede llegar a una temperatura de 60, 70 grados centígrados y debe hacerse un volteo día de por medio durante la primera semana. La segunda semana ya nos podemos ir cada 3 días. La cuarta semana ya nos podemos ir 2 o 3 veces por semana. Y ya la última ya hacemos un volteo en la semana. Ese bocachi de que su merced menciona, ¿es líquido o es sólido? Es sólido porque es el estiércol, las cacotas, el vástago de plátano. Todo pudo haber pasado por una máquina que me lo ayudó a triturar, la harina de rocas, los microorganismos, ¿sí? Entonces le podemos agregar abono verde, que es el guadañar, y echar todo ese pastico allí. Podemos agregar cascarilla de arroz, muy importante porque también nos aporta otros minerales que necesita, aporta silicio, la ceniza, que les dije que no la contaminen prendiendo los fogones con algún tipo de hidrocarburo, esa ceniza va ahí y ¿ves? Ahí es reutilización. ¿En cuánto tiempo podemos tener ese abono? Eso dura un mes. Sin aplicarle ningún tipo de microorganismos externos, comerciales.
¿O hay que aplicarle Usted puede microorganismos? hacer sus microorganismos naturales de su granja o puede comprar de afuera. Lo importante es que le hagan la prueba de puño a ese bocachi, es decir, que cuando yo le haga esta forma, él me va a quedar como un bollito, Sí, pero sí. no me debe escurrir agua. Ajá. Si me escurre agua, está demasiado húmedo y voy a generar una pudrición y va a oler a mal. No puede oler a mal, no debe generar mosca. Debe haber un control, eso no, los microorganismos no van a permitir que haya mosca. Y los microorganismos tienen ácido lácticas, tienen las bacterias fotosintéticas, tienen los entomopatógenos, perdónenme que me extrabo, que ellos se encargan todos de esa descomposición y lo que le digo, va a pasar por unas fases. Ese abono lo vamos a utilizar para nuestra siembra. Lo revolvemos con la misma tierra que tenemos cuando sacamos del hueco. Podemos aplicar arena en el fondo para evitar problemas de pudrición de raíz porque estamos en suelos que se ponen muy compactados, por lo que son tierras arcillosas. Y entonces le podemos agregar arena de base y luego botamos nuestro revuelto de nuestro abono con La tierra. la tierra y finalmente podemos cubrir con nuestro abono. Y tapamos con nuestro acolchado que les explicaba, que es el acolchado que hacemos alrededor para que permanezca una humedad y no se nos seque y la materia, los microorganismos permanezcan vivos. Eso es como el protocolo de siembra en cuanto hay que tener en cuenta. Entonces, miramos el tema de análisis de suelo, corregir el suelo de tema de acidez y luego La limpieza también, la desinfección del suelo. luego la desinfección del suelo y luego vamos con la siembra y hacemos cómo hacemos ese abonado. Después tenemos que hacer riego según necesidad y ya seguimos observando el desarrollo de la planta. Bueno, ya cuando esas planticas van creciendo, X cultivo, digamos, lo que se maneja en la zona, más cítricos o digamos, o hablemos de mango, los sistemas de poda que se hacen, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo Hay diferentes podas. Hay una poda de formación, que es cuando son plantas pequeñas. Hay poda sanitaria, que es quitar las ramas secas que ya se produjeron en árboles grandes. Hay poda de airear la planta. Antiguamente se acostumbraba mucho a abrir por el centro. Hoy no se debe abrir por el centro porque los rayos están muy fuertes. Entonces lo que debemos es dar más bien una cobertura en la parte de la copa para que el tallo no se seque, no se queme por los rayos solares. O sea que hasta el cambio climático también ha generado una modificación en los sistemas de poda. En la poda. Deben tener mucho cuidado de que hay que por el centro, que para abrir, para que entre sol. Al contrario, hay que cubrir, pero sí hay que abrir por los lados, porque si no abrimos, vamos a tener muchos problemas de hongos. Entonces hay que hacer muy bien esas podas. Es muy importante en el momento de la poda identificar, llevar una herramienta que esté limpia. Hay que hacer desinfección de la herramienta. Si yo podé este árbol, ahora voy a pasar al siguiente árbol, desinfecto mi herramienta. ¿Por qué? Porque transmito la enfermedad. Si es un árbol de cítrico y tiene gomosis, tiene Phytophthora, o tiene HLB y yo no corté, lo voy a transmitir al otro árbol. Entonces, por eso es muy importante la desinfección. En el café, el mal rosado. Entonces, es básica la desinfección de la herramienta cada vez que pasas de un árbol a otro. Bueno, ¿Con qué podemos sí, desinfectar? ¿con qué? Podemos desinfectar la herramienta con yodo, una mezcla de yodo, con agua limpia, una mezcla de creolina o específico. A veces usan hipoclorito, pero el hipoclorito tiende a oxidar la herramienta. Entonces, alguna de estas pueden llevarla y atomizan la herramienta y vamos con el siguiente corte. También en el tema de la poda, Sí. de la poda, sí, el corte que se haga en diagonal para que no se empose en el tallo y nos genere pudrición y enfermedades. Entonces el corte se debe hacer en diagonal. Cicatrizar, porque es un ser vivo, el árbol es un ser vivo, está vivo. Y tú te cortas y te haces curación, ¿cierto? Entonces el árbol también debemos hacerle una curación. Bueno, esos cicatrizantes,
digamos, normalmente se ve que utilizan pinturas y le aplican algún tipo de fungicidas o algún tipo de insecticidas. En este caso que estamos hablando de esta agricultura ecológica, ¿se cambia o se utiliza lo mismo? No, nosotros no usamos ningún tipo de estos pesticidas. Entonces lo que hacemos es, los campesinos tenían antiguamente usaban lo que era la sábila y untaban. Sí. Muy bueno. El problema es que no permanece. Entonces podemos hacer diferentes cosas. Podemos coger, pero lo que básicamente hacemos es una pasta. Hay pastas minerales. Maranata produce unas pastas minerales. Hay otras empresas que producen otras pastas a base de minerales. Se mezclan con pintura para que duren y se sellan. Entonces, a la vez, ese corte lo estamos nutriendo. Ya. Y estamos alimentando nuestro árbol. Es que esos son los beneficios que tiene esta agricultura, que hacemos dos cosas al tiempo. Vamos abonando poco a poco a nuestro árbol. En el tema de fumigación también es importante calibrar muy bien las boquillas, que se forme muy bien la nube, lavar muy bien la herramienta, no creer que porque son productos orgánicos no oxidan. De hecho, sí, los caldos minerales deterioran muchísimo las boquillas, hay que lavarlas muy bien. No podemos mezclar los microorganismos con caldos minerales porque los vamos a matar. Bueno, pero esas fumigaciones que... En la bomba, Bueno, podemos, sí, sí, claro. pero ya en el suelo es otra historia. Sí, esas fumigaciones, digamos, pueden ser o bien para nutrir, o bien, sí, para abonar, o bien para hacer control de plagas o enfermedades, ¿no? Digamos, se pudiese hacer una mezcla y un control a la vez conjunto, y debe ser un control más preventivo que curativo. Son las dos cosas. Es tanto preventivo como curativo. Pero digamos, este tipo de agricultura tiende más a ser más preventiva. Más preventiva. Porque lo que tú haces es darle fortaleza a la planta para que no le ataque tan fácil las enfermedades o los insectos. Entonces vamos previniendo la llegada de... Vamos equilibrando nuestro ecosistema. Digamos, en una plantación nueva, digamos, se inicia con este sistema productivo. Hay que empezar, digamos, está el cultivo limpio, no tiene enfermedades, empezar como de una manera preventiva y hacer aplicaciones cada cuánto. ¿Cómo sería más o menos un esquema de aplicación? Por ejemplo, en las huertas se aplica un producto, se puede aplicar de acuerdo a la dificultad que tengamos hasta 3 veces en la semana, en huerta. En los temas de los árboles de cítricos o árboles perennes, pues se hacen siempre 3 aplicaciones, generalmente cada 15 días. Producto que tengo problemas de ácaro, entonces hagámosle el ciclo del ácaro. El ciclo del ácaro es el día 0, el día 7 y el día 21. Pero en otros tipos, generalmente nos vamos 3 aplicaciones cada 15 días. Siempre 3 aplicaciones, obligatoriamente 3 aplicaciones. Pero piense que sí es más tiempo, pero usted está fertilizando esa planta y está corrigiendo enfermedades. La está fortaleciendo. La está fortaleciendo, esos de los grandes beneficios que tiene, y usted lo va a ver en sus cosechas. Por eso es que no baja la producción, al contrario, va a tener una excelente producción. Ya. Bueno, súper, qué bien, que digamos excelente, y sobre todo excelente en el sentido de que estamos manejando productos o manejando prácticas que ayudan no solamente a que haya una mejor producción, sino el tema que me parece supremamente importante de la salud humana, ¿no? La salud humana, alimentación teniendo conciencia de que tenemos que comer sano. ¿Quién le dijo que para comer tenemos que envenenar nuestra comida? Y vamos a sanar nuestro planeta, tenemos que cuidar nuestras fuentes hídricas y recordar que nosotros necesitamos de un aire puro, de agua y de un suelo vivo. Bueno, hay un tema que, digamos, aquí en la zona aún se maneja un poco el tema de cultivos, digamos, como tomate, como pimentón, como pepino, como la misma sandía, y uno ve pues que son
cantidades impresionantes De veneno. de venenos, de químicos, de insecticidas, de fungicidas. Digamos, a campo abierto puede funcionar perfectamente este tipo de sistemas de agricultura agroecológica. Sí, si usted hizo unas melgas bien nutridas, un abono que quedaron muy nutrido, vamos a tener una planta que esté bien alimentada. 2, la aplicación de estos caldos minerales para control, o también se pueden hacer con violes, plantas que le hacemos un proceso, y el artichi, que es ajuají. Y hay cosas sencillas, por ejemplo, la ceniza la disolvemos en agua, luego la colamos, la mezclamos con jabón, un jabón, yo recomiendo siempre jabón coco o algún otro tipo de jabón, y esa solución nos va a controlar muy bien plagas del huerto. Si tenemos problema de oidio ni mildiu, tenemos que irnos con otros tipos de productos a bases de cobre, de azufre, como un caldo bordelés, como un caldo sulfacálcico. Y hay productos que, aparte de eso, pues ya tienen incluida una cantidad de minerales que nos ayudan todavía a ir más allá, que es, por ejemplo, parte de los productos que yo manejo dentro de mi catálogo, están esos productos, y lo que cambia son las dosificaciones de acuerdo a la planta. Digamos, en un área que ya haya sido utilizada en cultivo, en cualquier cultivo transitorio, llámese pepino, llámese tomate, llámese habichuela, y que quieran, digamos, salió el cultivo, lo utilizaron con químicos para reiniciar y pasarse a esta agricultura, a estas técnicas que usted está planteando. Puede ser recomendable, habría que buscar mejor otro terreno. ¿Qué hacer ahí en ese caso? En el tema ellos manejan rotación, ellos necesitan mucho rotación, pero se puede, pero va a tener que vamos a echar más alimento a ese suelo. Por ejemplo, cuando yo abono mis árboles, aplico hasta 20 kilos en un árbol de cítrico, de abono. 2 veces al año, vamos con 40 kilos de abono para cada orgánico, en mi bocachi. Lo mínimo, 15 kilos. Muy bajito, 12, una arroba por árbol. Eso. En la huerta, también, dele comida, alimente su planta. Regenere esos suelos. Los ácidos húmicos y fúlvicos son maravillosos. El exiliado de la lombriz nos da humus, ¿cierto? Los ácidos húmicos y fúlvicos es humus en una cantidad muchísimo más concentrada. Apliquemos eso. Nutramos nuestro suelo, démosle microorganismos. Y lo más importante, entendamos que tenemos un suelo vivo y que tenemos que ayudarlo. Pueden lograrse. Si usted mejora su suelo, va a tener unas plantas preciosas. Bueno, hay otro tema que se utiliza mucho en la zona, es el tema de las pollinazas y las gallinazas. ¿Cuál es el concepto suyo con la utilización de esas gallinazas? Excelente, pero el problema es que la gente no las composta y las aplican vivas, y que eso es, mejor dicho, eso dio una producción excelente. Sí, pero después de que la aplicaste, le diste un exceso de nitrógeno y no la compostaste, no la compostó, la cantidad de patógenos que usted trajo a ese cultivo fue bastante y tuvo que hacer aplicación de venenos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Las prácticas deben hacerse ordenadamente, entender que la dosis hace el veneno, que los abonos deben compostarse para que estén curados y sean óptimos para esa planta, sino también quemamos la planta. Va a haber una descomposición, y si esa descomposición se hace en el árbol, vamos a tener problemas. Es decir, cero uso de gallinazas o pollinazas crudas, ¿no? Crudas no. Necesariamente hay que comprarlas, si no vienen compostadas, hay que hacer el proceso de compost en la finca. Entendamos que puede durar un mes. Hay una forma corta de hacerlo, pero bueno, eso es un taller que se dicta sobre el tema de cómo hacer compostajes en tiempos más cortos. Pero lo importante es que tengan ustedes un área para compostar, que no se mojen. Otra cosa importante, retirar de las podas la materia, lo que está enfermo. No podemos dejarlo ahí en el suelo.
porque si lo dejamos en el suelo, ahí va a seguir. Y cubrir con cal no importa, porque igual está en el suelo. Debemos retirarlo del cultivo, hagamos un hueco, pero ese hueco no lo botemos ahí directamente, sino pongamos un plástico. Porque si lo botamos al suelo, pues sigue el microorganismo en el suelo. Lo que hacemos es colocar un plástico, botamos cal viva y con el pH de la cal los microorganismos van a morir porque es demasiado alcalino para ellos. Te diría uno que prácticamente casi que nadie hace ese tipo de prácticas, Es ¿no? muy importante. En los cítricos se produce la fitóptora, que ven uno que se estalla la madera del cítrico. Sí. Entonces se raspa ese producto, debe hacerse como una cirugía. Debe colocarse un plástico en el piso, se raspa y ese material cae a ese plástico y se retira. Debe retirarse siempre y van a ver que van a tener sus cultivos controlados. La fruta en el suelo, la dejamos, eso no pasa nada, que se va a descomponer. Eso vamos a tener mosca de la fruta. No dejen la fruta en el suelo, hay que sacarla. ¿Qué hacer El ahí? control, ¿Qué hacer ahí con esa fruta? igual, se saca y se lleva y se composta. Vamos a compostarla, está sana. Simplemente se cayó porque se maduró y fue al piso. Vamos a compostarla. Pero no la dejen en el cultivo, porque son cultivos ecológicos, son cultivos limpios. Sí se va a descomponer, pero no queremos que nos vengan problemáticas. Mientras logramos esos equilibrios, puede generar mosca de la fruta, por eso se debe retirar. Algo importante, y quiero darles un tip muy bonito. Ustedes han visto que en los cítricos se les forma una capa verdosa al cítrico, ¿cierto? A la mandarina, a la naranja. Eso se llama penicillium, es excelente para controlar las hormigas. Entonces, ustedes pueden coger una cantidad de esos... Como un moho que sale. Sí, que se pone como verdoso, Sí, sí, grisáceo. sí. Entonces usted coge y lo llevan a un sitio que haya buena humedad en el campo, no en pila, sino como extendidito, Sí. para que se reproduzca en varios y luego cogen y lo lavan en agua, lo van lavando fruta por fruta, ya quedó el penicillium en el agua y hacen la aplicación a los hormigueros. En la boca del hormiguero Sí. se El se penicil- aplica. el Así, penicil. el agua con O la otra que lo pueden hacer es a veces puede tener inconvenientes, es en poquita agua se hace eso y luego se pone a secar en una bandeja, se evapora el agua y quedó el penicilio. Lo aplicamos por insuflación, Ya. y lo podemos mezclar, no, solito, va solito. Y esta es una zona donde la presencia de hormiga arriera y de hormigas es demasiado alta y cada vez se ve que proliferan más Sí. y el control es cada vez más difícil. La ceniza, botar ceniza alrededor del plato, mucha ceniza les causa molestia. La ceniza es Las excelente. ahuyenta. Tal vez. Como que las hiere, las lastima. La tierra de diatomea, botarla al plato también nos genera, es muy bueno, además que nos sirve, la tierra de diatomea para fumigación es excelente. Bueno, señor Elian, muchas gracias. Le agradezco por habernos acompañado y le agradezco más por todas las enseñanzas que usted transmite a través de su experiencia y a través de lo que sus vivencias diarias que usted está realizando y los trabajos que usted está haciendo a través en su granja, como nos ha venido explicando. Espero que mi experiencia les pueda ayudar y les dé confianza a los productores de nuestra región a que se puede hacer agricultura orgánica con muy buenos resultados y no tengan miedo a que van a bajar sus producciones y van a comer sano. Agradecerles a todos quienes nos están siguiendo, a todos quienes están viendo estos podcasts, que los invitamos a que nos sigan siguiendo, que nos sigan acompañando y pues bueno, tendremos cada vez más invitados y cada vez más experiencias para transmitir a todos ustedes. Sobre la senda, la tierra florece, donde el ganado su marcha estremece. Montañas firmes, alma comunera, somos la historia que nunca perece. Sembrando futuro, alzando la voz.